La estética hispánica católica y señorial se refleja en los estilos que incluyen el eclecticismo medieval renacentista. Ella se expresa sobre todo en la arquitectura civil y religiosa que se concentra en el plan urbanístico del puerto de Santo Domingo. En materia de las otras expresiones artísticas y en específico en la pintura, fue evidente que el arte fue importado. De las crónicas de las españolas en el siglo XVI, periodo de gestación y apogeo colonial, se citan algunos registros relacionados con la expresión pictórica, siendo la número uno que el primer pintor español que llegó a la isla se llamaba Diego Pérez y fue una de las víctimas que murieron en el Fortín de la Navidad, destruido por los aborígenes que reaccionaron de forma violenta ante los desmanes cometidos por integrantes del lugar. El segundo es que se designa al almirante Cristóbal Colón como el primer europeo que ejecuta una obra artística en el territorio insular en base al hecho de que era cartógrafo y realizó a pluma un dibujo de la parte septentrional de la isla en 1492. La primera colección de obras de arte es traída a Santo Domingo en la flota en la que se transportaban al virrey Diego Colón y a su esposa María de Toledo. En Santo Domingo se inicia la pintura de historia con el lienzo que recogiera la visión de la batalla del Santo Cerro, en La Vega. Los primeros artistas fueron traídos por los eclesiásticos para la ornamentación de los templos. Sostiene Rodríguez de Morisi que sus nombres son dignos de ser salvados del olvido porque fueron los primeros en ennoblecer con sus artes el ambiente conventual. En primer término, el de Santo Domingo, por entonces capital del Nuevo Mundo. El referido historiador ofrece una lista entre los que figuran Juan Pintor, Alonso de Arjona, Pedro Vélez, Álvaro González y Juan de Mendoza. A estos pintores procedentes de España se le unían los nativos de la isla. La pintura predominante en la colonia fue importada, además, fue sacra y básicamente anónima. Una mirada desveladora de lo que se denomina pintura colonial en la española permite apreciar los iconos católicos registrándose siglo tras siglo. Enfocando en el siglo XVI, el Marqués de Lozoya establece que son tres las obras capitales en el periodo colonial. Estas son la pintura mural que representa a una santa mártir descubierta en la sala del tesoro de la Catedral Primada, la magnífica copia con donantes de la Virgen de la Antigua en una capilla de la misma catedral y que es probablemente la más vieja de las muchas que en las Indias evocaron una gran devoción sevillana. De las obras citadas, la más importante es la tabla de la Virgen de la Antigua, que debió ser pintada en Sevilla entre 1520 y 1523, teniendo como modelo un fresco de fines del siglo XIV, localizado en la Catedral Sevillana. La tabla de la Antigua fue salvada de un naufragio en la cercanía de las Islas Vírgenes cuando era traída en nao a Santo Domingo. Considerada la pintura más antigua de la colonia y el primer cuadro de gran formato que llega a América, otra obra pictórica colonial sacra asociada al tema mariano y con la historia de la veneración isleña es la de la Virgen de la Altagracia. También considerada muy antigua, pues el cuadro en sí se remonta a los inicios del siglo XVI, cuando la devoción a esta advocación de la Madre de Dios fue introducida a la isla por los hidalgos hermanos Terejos. Cuadro anónimo, el de la Altagracia del siglo XVI. Este es un óbreo sobre tela en el cual predominan los colores rojos, blancos y azules. El cuadro original de la Virgen fue realizado entre el siglo XV y principios del XVI, y este se fue deteriorando por distintos efectos ambientales. Sobre los restos que permanecieron se realizó una segunda pintura, o más bien se renovó la imagen, como escribe y firma Juan Rodríguez de la Fe, maestro pintor de la colonia. Las edificaciones eclesiásticas y la presencia de religiosos de distintas órdenes en la española durante el siglo XVI originaron una constante importación de obras pictóricas. En 1568 Santo Domingo fue invadida y saqueada por Sir Francis Drake, corsarios al servicio de la monarquía inglesa. La catedral fue convertida en cuartel de los piratas ingleses, recinto que fue despojado de muchos de sus mejores ornamentos, cuadros, muebles e incendiado el archivo catedralicio. La invasión de Sir Francis Drake igualmente produjo destrucciones en otros recintos de la villa,
salvándose algunos tesoros artísticos. Otras pinturas relacionadas al referido siglo son la de San Francisco de Asís, la Inmaculada Concepción, cuadro que pertenece al convento de San Francisco y se considera de los años finales del siglo XVII, con influencias de Murillo y de Mateo Cerezo, pintores españoles. Una mujer de joven expresión, ingenua, mirada lejana, presenta a la Virgen rodeada de ángeles. El Nazareno del Busto. Este es un lienzo de carácter tenebrista con escasa luz, en rostro divino, y parece un retrato de la celebérrima escultura del Señor de la Pasión de Martínez Montañés. Está la Asunción de la Virgen, pintura atribuida a Bartolomé Esteban Murillo, o a su taller. Es un cuadro de suma caridad que representa a la Virgen sentada sobre nubes, con sus finas manos juntas en actitud de orar y cerca de ella varios ángeles. Las relaciones documentales del siglo XVIII refieren las pinturas existentes en la iglesia del Santo Cerro. Pinturas muy antiguas y en muy mal estado que representan diversos motivos que se refieren todos a la época de la conquista. Un cuadro de 5 pies de largo y 2 de ancho, representando la aparición del milagro de Nuestra Señora a favor de las armas de Colón al óleo. Se trata de un cuadro alusivo de la legendaria batalla del Santo Cerro que recoge el milagro de la Virgen de la Merced. Ese milagro está representado también en la puerta de la iglesia y encima del altar mayor existían todavía en 1876, en este primer sitio de devoción de nuestra América anterior al santuario de Higüey. Este devoto sitio de las Mercedes provocó la fundación de La Vega, en cuya iglesia principal se conserva un buen conjunto de imágenes, entre ellas el cuadro de la Piedad y otro de estilo relacionado con la escuela de Aviñón, que muestra el cuerpo de Jesús flácido, lacerado y las piernas de su madre. Un segundo cuadro es una réplica de la Virgen de la Antigua que ha sido objeto de diversos comentarios y relaciones. Es muy numerosa la iconografía del siglo XVIII con el tema de la Virgen. Aparte de la alta gracia del rostro maduro y expresión severa que se ha citado anteriormente, se conoce una obra de origen mexicano fechada de 1721, copia en óleo madera de la imagen higüeyana, y una tercera que es óleo sobre lienzo de finales del siglo. Como estas obras marianas, se conservan otras del mismo tema o bien de asuntos cristológicos, de apostolados y de santoral. Una referencia de alguna de ellas son Santa Casilda, pintura en óleo sobre tela. Se cree que fue ejecutada a finales del siglo XVII o comienzos del XVIII. Casilda fue la hija de un rey moro de Toledo, la cual murió como mártir en 1050. El Cristo con la Virgen, valiosa pintura tenebrisca del siglo XVIII que define la crucifixión del Señor, dominando el espacio compositivo y a pie de la presencia de la Virgen. Hermoso cuadro que además incluye una calavera, pertenece al fondo de la Catedral Primada. Está la Soledad de la Virgen, pertenece al taller de Domingo Martínez o de Juan Espinal. El preciosismo de las formas domina tanto como en el fondo oscuro de la escena. Está la Virgen de la Antigua del siglo XVIII, segunda imagen catedralicia que se refiere al modelo sevillano que data del siglo XIV. Coronación de San José, la Inmaculada Concepción, cuadro con influencia de la escuela de Murillo, realizado al óleo sobre 3 tablas. Las 2 estaciones del Vía Crucis, conservadas en la Catedral de Santo Domingo, y a las que se añade una tercera estación de un fondo privado, son atribuidas a un pintor apellido Páez, quien firmó la 5ª estación del Vía Crucis, titulada El Cirineo ayuda a Jesús a llevar a la cruz. La Alta Gracia Catedralicia, esta es producida en el siglo XVIII y relacionada a la escuela sevillana. Existen los recintos religiosos, principalmente en la Basílica de Higüey y en la Catedral de Santo Domingo. Igualmente en las colecciones privadas, un gran número de pinturas sacras vinculadas al periodo colonial. Los medallones que representan a los 12 apóstoles y 2 evangelistas, los cuales se cuelgan en la capilla del Santísimo Sacramento de la Catedral Primada de América, medallones ampliamente citados en crónicas, opúsculos y otras historias, se le atribuyen erróneamente al pintor español Diego Velázquez. Los 14 medallones tienen más relación con un pintor criollo nativo de Santo Domingo, con desenvolvimiento entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, considerado el de mayor renombre.
José Páez, asociado a 3 viacruces del siglo XVIII como autores de este periodo, también se citan a Gervasio Rodríguez de la Fe, José Velasco Ibáez, Antonio Brito, Diego José de Hilaris y Francisco Velázquez. En relación a Velasco Báez, la documentación le identifica como maestro pintor y dorador autor de una de sus obras representadas en 1776, los cuales se localizaban en el convento de San Francisco. En esa nómina figuran más de una docena de cuadros, entre ellos el retrato del Papa. Sobre Antonio Brito y Gutiérrez, él se desenvolvía como pintor hacia finales del siglo XVIII, ofreciendo testimonio de limpieza de sangre, legítima, blanca y libre de mala raza natural, y vecino de Santo Domingo. Solicita al rey de España que le concediese la pensión mensual y el título de pintor de su majestad, nombramiento que fue asumido por el cabildo eclesiástico en 1813 para que ejerciera como maestro de pintura catedral. Parte de este tesoro altagraciano, católico e higüeyano son las pinturas que con el tema de los milagros hechos por la Virgen pintó el artista Diego José Hilaris, las cuales integran la única colección de pintura colonial dominicana que hasta hoy en día se conservan. Diego José Hilaris se dedica al oficio de pintar los milagros que por encargo le hacían fieles beneficiados por el milagro altagraciano. Este pintor seguía la tradición de muchos otros ejecutantes menos relevantes que él. Vinculado a la comunidad higüeyana, Hilaris realizó muchas pinturas de narrativa milagrosa, conociéndose la existencia de 27 cuadros que produjo durante la segunda mitad del siglo XVIII, de los cuales desaparecen 10. En la obra pictórica del singular pintor dieciochesco, Hilaris, el medio ambiente higüeyano paisajístico, pueblerino y santuario es planteado en unas escenas de color costumbrista. De los 16 medallones pictóricos de Hilaris, sobresale el que podría titularse la Triada a Santo Domingo de la imagen de la Altagracia que no apareció. Medallón cuya cartela dice lo siguiente: determinaron los señores del Cabildo de la ciudad de Santo Domingo enviar un prebendado por N.S. de la Altagracia, y habiendo llegado a la barca dieron parte para llevarla en procesión, y habiendo venido se hallaron sin ella, y admirado de este prodigio dispusieron que viniera un prebendado a hacer esta iglesia y dieron gracias a Dios. Otro pintor nativo de la misma escuela es Francisco Velázquez. Este nació en el último tercio del siglo XVIII y murió entre 1822 y 1830. Sobresaliendo como pintor de retratos que trazaba sin necesidad de tener la persona a la vista al tiempo de retratarla, como lo acostumbran los buenos fisonomistas, para trasladar sus facciones al lienzo con perfección, bastando observarla por cierto espacio de tiempo. Velázquez realizaba sus cuadros con medios pictóricos que fabricaba, aprovechando materiales de la tierra. Su fama de retratista lo llevaron a Haití, en donde fue requerido por Henry Christophe o Cristóbal, entonces gobernante de uno de los dos estados en que se dividió el vecino país entre 1806 y 1820.